Muy buenos días, mis queridos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestra clase de matemáticas. Hoy estudiaremos nuestra clase de matemática, la que llamamos matemática divertida, matemática para todos. Hoy estudiaremos los ángulos. ¿Qué son? ¿Cómo se forman? ¿Para qué sirven? ¿Dónde lo utilizamos? ¿Sí? Los ángulos es el espacio que hay entre dos rectas unidas por un mismo punto. Vuelvo a decirlo para que si van a copiar, puedan copiar el concepto. Es el espacio que hay entre dos semirrectas unidas por un mismo punto. Dos semirrectas unidas por un mismo punto. ¿Ok? A esas semirrectas las llamamos lados. Los lados. Lado A, lado B, lado, como lo queramos identificar. Y al punto que une a estas rectas, lo llamamos vértice. Entonces tenemos lo que conforma un ángulo, son dos rectas que llamamos lados unidas por un mismo punto llamado vértice. Es decir, vuelvo a conceptualizar. Un ángulo es el espacio que hay entre dos rectas, o por llamarlo de otra forma, es la abertura que me forma la unión de dos rectas unidas por un mismo punto. Es la unión de dos rectas, o es la abertura, un ángulo, es la abertura que forman dos rectas unidas por un mismo punto. Vuelvo a decirlo, es la abertura, cuán abierto está, que forman dos rectas unidas por un mismo punto. Ustedes me preguntarán, profe, pero ¿dónde usamos los ángulos? ¿Dónde lo vemos? ¿Cómo los podemos identificar? Los ángulos están en todo. En todos lados podemos identificar los ángulos. Primero, donde están las manecillas del reloj. Mientras las manecillas están cambiando, ellas forman ángulos, ¿sí? Porque se abren, se cierran, vuelven a abrirse. La medida de los ángulos, hay diferentes tipos de medidas, radianes, pero nosotros vamos a estudiar grados sexagesimales, los grados, ¿ok? Así es la forma como se miden los ángulos. Los ángulos se miden en grados. También lo podemos encontrar en radianes, pero nosotros vamos a aprender a medirlos en grados por ahora. El instrumento que utilizamos para medir los ángulos se llama transportador. No sé si lo conocen. Ahorita no tengo ninguno para mostrárselo, pero es el instrumento que utilizamos para medir los ángulos. También a medida que avance la clase, si no es esta, en clases posteriores, vamos a explicar cómo se utiliza el transportador o cómo lo podemos utilizar para medir los ángulos. ¿Ok? Hay diferentes tipos de ángulos. Vamos a empezar con los tipos de ángulo y vamos a comenzar con el que yo considero el más importante. Se llama ángulo recto. Mide 90 grados. Ángulo recto. 90 grados. Un ejemplo muy sencillo de ángulo recto lo podemos tener. Ahorita todos estamos sentados frente a nuestra computadora y las piernas con el tronco
piernas, tronco, están formando un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Se llama ángulo recto. Vamos a colocarlo. Ángulo recto. Los ángulos rectos son los que miden 90 grados. Un ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Una vez más, un ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Ahora, ¿cómo se llaman los ángulos que miden menores, que son menores a 90 grados? ¿Cómo se llaman esos ángulos? Se llaman ángulos agudos. Ángulos agudos o ángulo agudo. ¿Sí? Son los que miden menores a 90 grados, signo menor a 90 grados. Son los ángulos agudos. ¿Cómo podemos representar un ángulo agudo? Aquí tenemos uno. Si el ángulo recto es este, el ángulo agudo es menor a 90, es decir, aquí tengo todo lo que sea menor a 90, se vaya cerrando, se llama ángulo agudo. Tenemos un ejemplo acá. Todos estos ángulos que son menores a 90, es decir, de 89 para abajo, se llaman ángulos o ángulo agudo. Es un ángulo agudo. Todo lo que sea menor a 90 es ángulo agudo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se llaman los ángulos que son mayores a 90 grados? Esos ángulos que son mayores a 90 grados, los ángulos mayores a 90 grados se llaman ángulos obtusos. Vamos a escribirlo aquí abajo. Ángulo obtuso. Un ángulo obtuso son aquellos que miden mayor a 90 grados. Es decir, tengo acá, la abertura es mayor a 90 grados. Son 91, 92, 93, 94. Son mayores a 90 grados. Esos se llaman ángulos obtusos. Son mayores a 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170. Es un ángulo obtuso hasta 179, porque después viene otro tipo de ángulo que se llama ángulo, vamos a escribirlo aquí, llano. ¿Por qué ustedes creen que se llamará ángulo llano? Forma un ángulo de 180 grados. Ángulo llano. ¿Sí? Entonces tenemos el ángulo recto que mide 90, tenemos el ángulo agudo que son menores que 90, tenemos el ángulo obtuso que son mayores a 90, tenemos el ángulo llano que mide 180 grados. Ahora, ¿cómo se llamará el ángulo que mide 360, que es una circunferencia? Acá, 360 grados. Este señor que está acá. Se llama ángulo completo. ¿Sí?
ángulo completo, es el que mide 360 grados, es una circunferencia. Las circunferencias son de 360 grados. Entonces volvemos a repetir, un ángulo es la abertura, el espacio que forman dos líneas unidas por un punto. Es la abertura que forma dos líneas unidas por un punto. Se miden, los ángulos se miden en grados. Acá, los tipos de ángulos que vamos a estudiar son ángulo recto, que miden 90 grados. Tenemos ángulo agudo, que son todos los ángulos menores a 90 grados, es decir, de 1 grado hasta 89 grados. Se llaman ángulo agudo. Después tenemos los mayores a 90, es decir, de 91 hasta 179, que se llama ángulo obtuso. Después tenemos el ángulo llano, que mide 180 grados. Y por último tenemos el ángulo completo, que mide 360 grados. Vamos a acomodar acá. 360 grados. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahora? Muy bien. Vamos a hacer algunos ejercicios para calcular los grados. Vamos a comenzar con lo más sencillo para irnos a lo más complicado. Vamos a suponer tengo estas dos líneas, ellas me forman un ángulo. ¿Cómo se llama el ángulo que forman estas dos líneas? Ángulo recto. Muy bien. Estas dos líneas forman un ángulo llamado ángulo recto. ¿Cuánto mide el ángulo recto? A ver, ¿cuánto mide el ángulo recto? ¿Quién lo escribe? ¿Cuánto mide el ángulo recto? El ángulo recto mide 90 grados. Vamos a escribirlo por acá. El ángulo recto mide 90 grados. ¿Ok? 90 grados mide el ángulo recto. Sobre estas líneas se forman otras líneas. Estas líneas. Y ellas entre sí forman unos ángulos. Este ángulo entre esta y esta, vamos a llamar esta A, B, esto lo vamos a llamar el punto 0, C, D y E. Entre A y C hay un ángulo llamado X. Entre C y D hay un ángulo llamado X más 8. Entre D y E hay un ángulo llamado 2X. Y entre E y B hay un ángulo llamado X más 2. Yo quiero saber cuánto vale cada ángulo. ¿Cómo lo hago? ¿Qué debo hacer? Entonces, lo primero que debo entender que la suma de todos ellos me debe dar 90 grados, porque estas dos líneas que están acá, A y B, forman un ángulo de 90 grados. Y la suma de todos estos ángulos internos deben dar 90 grados. Sí. Es decir, que A, B es igual, el ángulo, vamos a llamarlo alfa, el ángulo alfa AB es 90 grados. ¿Ok? Yo quiero saber esto, lo que tengo es que reordenar el problema. Digo, X más 8 más 2X más X más 2 me debería dar ¿cuánto? 90 grados. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué debo hacer?
Lo que debo hacer acá es asociar los términos semejantes. Los términos que dependan de x, 2x, x. Como son términos semejantes, los asocio, los sumo, los resto, lo que tenga que hacer, los agrupo, ¿sí? X más x, una x más una x son 2x. 2x más 2x serían 4x. 4x más una x serían 5x. One more time. Una vez más. X más x son 2x. Más 2x serían 4x. Más una x serían 5x. Es decir, son 5x. Acá coloco más 8 más 2. Va a ser igual a 90 grados. Vuelvo a asociar los términos semejantes. Ahora que tengo semejante 8 y 2. Vuelvo a colocar 5x. 8 más 2, 10. Va a ser igual a 90 grados. Ahora veamos. Este 10 que está sumando acá va a pasar a este lado restando. Si está sumando, pasa a un lado, al otro lado restando. Me quedaría, vamos a hacerlo aquí, 5x va a ser igual a 90 menos 10. ¿Sí? Donde 5x va a ser igual, 90 menos 10, 80. Pero yo quiero saber el valor de x. Vamos a escribir aquí. 5x va a ser igual a 80. Lo seguimos aquí porque ya no nos alcanza abajo. Si está este señor multiplicando a la x, va a pasar a este lado. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Va a ser igual, x va a ser igual a 80 entre 5. A ver, ¿cuánto es 80 entre 5? Esos matemáticos rápidos. ¿Cuánto será? 16. ¿Cierto? Entonces, x vale 16. Entonces, este señor vale 16. Este señor vale 16 más 8. ¿Cuánto es 16 más 8? 24, ¿no? 24. Este vale 32 porque es 2x, o sea, 2 por x, este vale 32. Y 16, este vale 18. Ahí sabemos cuánto vale cada abertura, ¿sí? ¿Hemos comprendido hasta ahora? Muy bien. A ver, hagamos otro problema. Hagamos otro problema. ¿Sí? Ahora vamos a hacer este. Tengo esto. ¿Cómo se llama el ángulo que se forma acá? En una línea recta, ¿cómo se llama el ángulo? Ángulo llano. ¿Cuánto mide el ángulo llano? A ver. Recordamos.
180. ¿Sí? Mide 180. ¿Ok? Eso no debe olvidarse, mis queridos. Ok, vamos a trazar unas líneas. Fíjense que no está paralela. Este señor que está acá vale X. Este señor que está acá vale 2X. Este señor que está acá vale 3X. Y este señor que está acá vale 4X. La suma de ellos debería dar 180 grados. Yo quiero saber cuánto vale X. A ver, esos matemáticos que me dijeron que ya entendieron que está facilazo, profe. ¿Qué hacemos? Sumamos, reescribimos el problema. X más 2X más 3X más 4X va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. Muy bien. Entonces, lo que debo hacer acá es asociar términos semejantes. Todos son semejantes, ¿sí? 1 más 2, 3 más 3, 6 más 4, 10. Otra vez. 1 más 2, 3 más 3, 6 más 4, 10. ¿10 qué? 10X. 10. Vamos a pintar la X de otro color, del color rojo. X va a ser igual a 180. Si yo quiero despejar a X, ¿qué debo hacer? Esta belleza que está aquí de 10 afectando a la X me va a pasar a este lado. Si está multiplicando, pasa para el otro lado. Dividiendo. Dividiendo. Entonces, X será igual a 180 entre 10. 180 entre 10, ¿cuánto es? Matemáticos, rapidito, mire, este 0 se va con este 0 y me queda 18 entre 1, 18. Y ahí yo sé cuánto vale. Este vale 18. 18 por 2, 36. 18 por 3, así vamos, hasta llegar a 18 por 4. ¿Cuánto es 18 por 4? A ver, ¿cuánto es 18 por 4? Si yo sumo 18 más 36 más 64 más 72, eso me va a dar 180. Espero, mis queridos, vamos a dejarlo allí para los que estén copiando, rapidillo. Espero que hayan podido comprender. Ahora hagamos unos ejercicios en clase para probar ese conocimiento adquirido el día de hoy. Recordemos, los tipos de ángulos son ángulo recto, ángulo agudo, ángulo obtuso, ángulo llano, ángulo completo. 90, menores a 90, mayores a 90, 180 grados y ángulo completo que vale 360 grados. Mis queridos, nos realizamos problemas. ¿Ok?